Frigorífico Gorina en Argentina es una de las plantas importantes que participa del negocio de la exportación y que tiene en China un mercado muy importante también. Vamos a recibir a Carlos Riusich de Frigorífico Gorina de Argentina para hablar en primer lugar, Carlos, de cómo vienen siguiendo ustedes este tema de China que aquí en Uruguay ha generado mucha preocupación en estas últimas horas. Carlos, ¿qué panorama tienen ustedes desde Argentina con respecto a China? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Nosotros también estamos, como vos lo señalaste, con un grado de preocupación y de incertidumbre muy alto. La verdad que el mercado ha tenido un comportamiento oscilante desde la aparición del coronavirus o desde antes, ¿no? Yo creo que desde la feria de noviembre, de la feria de importadores, que el mercado se ha tornado muy inestable. Ha tenido alguna pequeña recuperación durante los meses de marzo y abril, tal vez, y luego es un mercado que está mucho más ralentizado y los precios han caído. Y bueno, ya tenemos esta nueva norma, aparte que estamos todos tratando de cerciorarnos bien y averiguar cómo se va a implementar. Ayer tengo entendido que los diferentes países ya han mantenido reuniones por videoconferencia con las autoridades sanitarias chinas, y de ahí se desprenden dos temas. Básicamente, uno es que van a realizar inspección a plantas con el sistema de cámaras, van a ir haciendo inspecciones en los diferentes países. Tengo entendido que Uruguay comenzaba esta semana y Argentina ya comenzó, Carlos, aquí en Uruguay. Hoy, en este momento, se están inspeccionando 2 plantas por parte de las autoridades chinas. Bueno, posiblemente Argentina comience mañana. Hay una reunión que SENASA está definiendo cómo va a actuar y nos va a notificar hoy a las 14 horas. Y bueno, y el otro tema es el tema de los análisis en destino, en un mercado que tiene la volatilidad, al igual que todos los mercados hoy, pero que tiene la volatilidad que ha incorporado el mercado chino. La verdad que el tema de los análisis le agrega un condimento muy especial a esta situación. Uh-huh. Aquí en Uruguay enero fue un mes muy complicado. Bueno, luego de la feria de los importadores en noviembre se hicieron negocios a muy buenos precios, pero en enero se dio esa situación de renegociación que también a ustedes también les tocó en Argentina. Aquí en Uruguay hay preocupación por el tema de renegociación de contratos ya cerrados, de carne que va en viaje o que está en el puerto. ¿Han tenido alguna señal en este sentido o no? Absolutamente, sí, tal cual. Estamos teniendo solicitudes de renegociación de diferentes aspectos, ¿no? De contenedores que ya están llegando e incluso, a ver, Argentina tiene una situación bastante particular, es muy cautelosa a la hora de cargar, y te diría que más del 90% de las cargas de Argentina están realizadas con anticipo. Pero aún así estamos enfrentando una nueva situación, que es la llegada de buques a los puertos chinos sin cancelación de los saldos. Y la verdad, con todo tipo de argumentaciones, por la situación de mercado, por situaciones crediticias, y es otro nuevo interrogante, ¿no? La verdad que algún país del Mercosur tal vez tenga política de carga sin anticipos, o en algún momento, por ahí aprovechando algún beneficio cambiario, tal vez Brasil cargó hasta sin venta, y todo eso le agrega mayores distorsiones a toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo normal que se maneja con China a propósito de la política, digamos, o de lo que es el mecanismo de anticipo? ¿Qué porcentaje se pide de anticipo habitualmente? Lo usual con clientes que uno ya tiene una relación establecida, creo que lo usual es el 30%. Uh-huh. Y el 70% usualmente uno trata de percibir el saldo, digamos que alrededor de 10 días antes de la llegada de buque, para después no demorar por la llegada de documentos. Estoy diciendo eso así, ese era el estándar. Hoy todo eso se ve afectado porque de repente un courier puede llegar a tardar, con todo el efecto del coronavirus. Hay couriers que han demorado hasta 10 días para llegar a China con los documentos, ¿no? Claro. Entonces todo eso debiera anticiparse. En realidad se está jugando con los días libres en puerto. Está todo muy al límite. Entonces cualquier agregado que uno hace, la verdad que termina generando un grado de distorsión mayor. Claro. Carlos, ¿y cómo está el tema de disponibilidad en Argentina de contenedores? Esto es muy reciente, tiene muy pocos días estos nuevos controles en China. ¿Puede afectar la disponibilidad de contenedores? Yo diría que nosotros venimos de un proceso donde sufrimos la falta de contenedores. Hará alrededor de un mes atrás, era una falta muy pronunciada de contenedores, en parte porque la disponibilidad de
contenedores asignados a Argentina era menor, y en parte porque se estaban produciendo los despachos de cítricos y de frutas de Argentina. Y siempre generalmente tienen algún grado de prevalencia sobre la carne vacuna congelada. Pero la verdad que esa situación, dado que el ritmo de cargas es menor, la situación del mercado mundial, te diría que hoy la verdad que no se percibe faltante. Veremos qué pasa, porque sabemos lo que pasó allá, como decías vos también, por enero, cuando se produjo a través de la congestión de los puertos chinos, y eso derivó que después también fue uno de los factores que contribuyó a la falta de contenedores que estamos hablando. Claro, claro. Carlos, ustedes, uno ve los datos de exportación de Argentina y de Brasil, a diferencia de Uruguay, nosotros hemos tenido, bueno, una caída en la faena de casi un 25% con respecto a igual periodo del año pasado y menos, naturalmente, producción para exportar, pero una caída en las ventas hacia China. En el caso de Argentina y de Brasil, ustedes vienen creciendo en la colocación a China. También tienen una diferencia importante en lo que es el precio de la materia prima. Sin lugar a duda que juega el precio de la materia prima, y también me parece que no son tantas las opciones. Y también eso también admite que lo discutamos a ver cómo lo medimos. Si lo medimos contra el último cuatrimestre del año pasado, Argentina pasó de exportar 340.000 toneladas, que los perfilaban para superar, si seguíamos ese ritmo de crecimiento, el 1.000.000 de toneladas este año 2020. Y bueno, pero si tomamos el primer cuatrimestre de este año, estamos en torno de las 240.000 toneladas, con lo cual la caída de volúmenes es significativa. Y recordemos que para Argentina el 75%, alrededor del 75% de la exportación es China. Entonces la verdad que hay una caída. Si lo medimos estacionalmente, como decías vos, que es como tiende a medir un economista, fijándonos igual el periodo del año anterior, la verdad que todavía seguimos creciendo. Lo que no sé si vamos a ser capaces de mantener el ritmo durante el resto del año, ¿no? Pero la verdad que, bueno, por eso hay diferentes visiones en Argentina, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de opciones son muy pocas. El coronavirus nos fue afectando prácticamente a los dos países por igual. Después nos afectó, acordate, cuando se fue desplazando geográficamente la enfermedad, cuando llegó a Europa, nos afectó a Europa, allá justamente por esos meses, tal vez de abril, fue el golpe más fuerte que recibimos en Europa. Y bueno, y la verdad que tal vez la única ventaja, si se puede llamar de esa forma, la tuvimos con Estados Unidos, donde la enfermedad tal vez los golpeó tan fuerte que produjo el cierre de numerosas fábricas, y eso abrió una ventana para los cupos de Argentina que le estaba costando bastante a Argentina entrar. La verdad que el año pasado Argentina hizo muy poco, y este año ya multiplicó por 10, estamos en cerca de las 4.000 toneladas, con lo cual no dudo que este año Argentina va a cumplir su cupo, el cupo americano de 20.000 toneladas, seguramente lo vamos a cumplir. Claro. Y Argentina por fuera es el mismo cupo que tiene Uruguay, también 20.000 toneladas. Por fuera, con este nivel de precio que tiene Argentina por la materia prima y en esta situación, ¿es competitivo en Estados Unidos pagando el arancel del 26,5 de todos modos? ¿O no? ¿Les resulta interesante a Estados Unidos si se mantiene este escenario? En principio no. En principio no somos competitivos. Pero siempre, porque uno compara contra las diferentes alternativas. No sé cómo se ajustará el mercado y cómo quedará este mercado, porque la verdad que no son tantos los mercados disponibles, ¿no? Argentina, al igual que tal vez tenga una participación que creo que Uruguay no tiene de repente en Chile, tenemos un lugarcito en Chile, seguimos con Israel, al igual que ustedes, con lo cual, pero son todas complementaciones, son todos mercados muy constantes, la verdad que es de destacar el comportamiento de esos mercados, pero son mercados complementarios, no son los que dan base de volumen. Claro. Hoy ustedes tienen una referencia, Carlos, no sé si es la que correcta, está en el entorno de 2.46, 2.50, un novillo trazado según un novillo Europa, digamos, ¿es la referencia que tiene hoy Argentina? Sí, pero también, a ver, yo creo que estamos entrando en una etapa de un faltante pronunciado de mercadería pesada. La verdad que no tenemos una certeza de precio porque hay muy poco disponible. Si uno mira los meses de abril y mayo, que fue cuando se produjo las consecuencias del parate europeo, la reacción aquí en Argentina fue muy rápida. El productor, viendo que no había un precio de referencia para esa mercadería pesada futura, decidió acelerar en el corral, en el feedlot,
y es mercadería que fue destinada a consumo o a algún otro destino, con lo cual hoy la verdad que, y estamos hablando en torno del 20 al 25% de mayor faena de novillitos que el año pasado, para esta misma época. Con lo cual todo eso lo estamos sintiendo hoy en día. La verdad que hay muy poca disponibilidad de ganado pesado. Claro, y eso va a hacer que el precio suba y sobre todo también la época del año. Sí, yo creo que estamos viviendo un mundo donde de repente los mercados operan de una forma y la verdad que el valor de los bienes no es el único mercado en el que está pasando, ¿no? Se está como desenganchando porque juegan otros factores y creo que vamos a tener Hacienda cara con negocios que verdaderamente son negocios que están resentidos y que van a tener menos poder adquisitivo. Sin embargo, yo veo que en Argentina se prepara para un ciclo de Hacienda más cara. Acercándose quizás a Uruguay. No sé si tanto. Uruguay es como un esquema mucho más maduro, ¿no? Acá estamos sujetos más a más oscilaciones, digamos. Claro. Sí, también el tema precio de la carne en Argentina y los antecedentes en su momento de suba del producto han generado también desde el punto de vista político distintas acciones que bueno, le llegaron a costar a Argentina quedar afuera del mercado internacional. Hoy hay mayor conciencia tanto de las autoridades, creo, y como de la industria, que estamos atendiendo al segmento al cual llegamos nosotros, que es el segmento de las grandes superficies, de las grandes cadenas de supermercados que están atendidas, y hay muchos productos que hay gran disparidad de precios respecto de los negocios de cercanía o de las carnicerías, y la verdad que creo que esa conciencia se expresa, y te repito, son múltiples productos, no es un solo producto y están bien abastecidos, y creo que al mismo tiempo el sector ha mostrado, tanto en Argentina como en Uruguay, la resiliencia que tiene a seguir generando dólares genuinos provenientes de las exportaciones. Otras actividades industriales prácticamente han mermado su actividad a cero, literalmente, lo podemos asegurar, al menos en Argentina. Sin embargo, la verdad que el sector nuestro, el sector agropecuario, ha seguido exportando, ha seguido trabajando. Lamentablemente la carne ha sufrido más, pero si miramos los granos, por ejemplo, han logrado prácticamente, la soja está dando pelea y logra mantenerse en torno a los $300 a pesar de la pandemia. Sí. Con lo cual, la verdad que el sector en general, y repito, como sector genuino, porque prácticamente no se importa nada para las exportaciones que logramos, creo que cada vez es más estratégico el sector dentro del Mercosur, ¿no? Claro. Estamos conversando con Carlos Riusic de Frigorífico Gorina de Argentina. Carlos, ¿Europa cómo lo vienen observando? Ahí, bueno, Argentina tiene una presencia naturalmente importante, esas 30.000 toneladas de Hilton. ¿Cómo viene la operativa con Europa? En este momento estamos gozando de un periodo de muy buena demanda, pero creo que es porque la mercadería disponible fue toda congelada en su momento, y bueno, es hasta que se produzca el reabastecimiento o el llenado de cámaras, como decimos nosotros, ¿no? A partir de ahí vamos a ver, porque todo lo que es recreación, restaurantes o el canal Oreca está volviendo, pero como dicen ellos, con aforo, en torno del 50%, 60%, nadie vuelve a tener las mismas capacidades que tenía antes de la enfermedad, con lo cual tenemos que ver cómo va a responder el mercado. Lo que estamos haciendo es, por ahora, reponiendo stocks. Y eso tiene buen precio, estamos empezando un ciclo de Hilton nuevo, con lo cual todo el mundo va a poder participar, eso es muy bueno. Pero bueno, yo creo que es aventurarse a decir que hay una reactivación, es un poco aventurado desde mi punto de vista. ¿Qué referencia de precios del Hilton a propósito de este nuevo, en el marco de esta nueva normalidad están manejando hoy para el Hilton? Hay también mayor variación, pero yo diría que hoy un Hilton argentino, dependiendo de las marcas, hay muchas marcas, hay empresas nuevas, hay algunos ciclo 2, pero yo diría que hemos escuchado, y hay que ver también el momento que se concertó la operación, pero yo diría que entre los 10.800 y están pidiendo tal vez alrededor de los $11.800, y por ahí estamos, ¿no? Bien. Las primeras marcas. Bien. Carlos, ¿qué expectativas tienen para la próxima ventana de cuota 481, ya que estamos hablando de Europa? Hay diferentes, la expectativa es muy buena, es buena, porque
pero se dio en dos facetas. La imposibilidad también, hay mucha gente que para industria, sobre todo algunos industriales y algunos productores, que también nosotros tenemos algunas restricciones de tipo cambiario, algunas limitaciones, y la verdad que hay mucha gente que está invirtiendo en el bien físico, en Hacienda, por eso tenemos precios de invernada que son muy altos, comparativamente con el valor del gordo, y también hubo un vector de inversión en lo que es el novillito pesado, 300 kilos, para poder cumplimentar después cuota 481 como una variante. Con lo cual creo que la expectativa de volumen, si yo tuviera que opinar, creo que va a ser dentro de lo normal, porque había decrecido bastante el encierre, pero a mi juicio, para la 481 vamos a estar en los volúmenes habituales. Uh-huh. Esa ventana va a ser de faena por lo menos allá por el mes de agosto, seguramente. Claro. Uh-huh. Sí, va a ser agosto, porque tiene que estar allá para el último trimestre, así que seguramente que va a ser agosto. Sí. Bien. Sí, hay que estar precavido porque habiendo la cantidad de mercadería que hay y algunos estaban tratando algunos importadores de salvar mercadería que habían congelado en algunos otros destinos y entrarlas bajo la modalidad de la cuota 481, ¿no? Claro. Con lo cual eso hay que ser un poco más precavido, como decíamos, pero es la regla general para todos los mercados, ¿no? Hay que estar un poco más cauto en general. Bien. Carlos Riusic, principal de Frigorífico Gorina de Argentina. Muchas gracias, Carlos, por estos minutos y bueno, ojalá que todo se vaya acomodando nuevamente y que esta situación de China se aclare. Gracias por estar con nosotros y estaremos nuevamente en contacto próximamente. Esperemos que así sea, Martín. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Saludos para todos. Gracias.